Bueno, vamos a comenzar con el video de variable aleatoria continua, dando continuidad a lo que ya vimos en variable aleatoria discreta y tratando de ir buscando ciertas analogías de lo que vimos anteriormente y cómo eso lo podemos proyectar a cuando la variable ya deja de tener ese carácter discreto para pasar a continua. Lo primero que veíamos cuando hablábamos de una variable discreta es que tenemos una función de cuantía. En este caso, como nosotros tenemos que la variable asume valores en intervalo real, vamos a hablar de función de densidad. Y se siguen respetando las mismas dos leyes que necesitamos para que una función sea de probabilidad, en este caso una función de densidad. La primera es la ley de no negatividad, en el cual decimos que la función siempre tiene que ser 0 o mayor que 0 para todo x que estén los reales. Y la segunda propiedad, como vemos en este caso, ¿no? Fíjense que acá tenemos, lo podemos ver gráficamente, ¿no? Que esta función en particular, antes del 0 es 0, después del 0 hasta el más infinito, siempre asume valores que son positivos o cercanos a 0, ¿no? Entonces, gráficamente podemos ver que la función es siempre no negativa. Y el segundo caso que tenemos, la segunda ley que tenemos que verificar es la ley de cierre, que el área bajo la curva, es decir, bajo esta distribución que tenemos, esta función, siempre debe ser igual a 1. Si eso es que se cumple, ¿sí? En el recorrido que va de menos a más infinito, decimos entonces que es una función de densidad, porque cumple con las dos condiciones. Vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que tenemos una función igual a 3x al cuadrado, está comprendida en el intervalo 0, 1, y si el valor de la variable es menor a 0 o mayor a 1, la función asume el valor 0. Primero vamos a verificar la ley de no negatividad. Presentamos el gráfico. Fíjense que la función antes del 0, ¿sí? Antes del 0, para los números negativos la función vale 0. Para los valores mayores a 1 la función vale 0. Y en el recorrido que va entre 0 y 1 tenemos esta parábola, ¿sí? Fíjense que en 0, si reemplazamos 3 por 0 al cuadrado nos da 0, y si la reemplazamos por 1 nos da 1 cuadrado 1 por 3, 3. ¿Sí? Entonces, bueno, después simplemente sería ir viendo los puntos, tenemos la función 3x al cuadrado. Entonces vemos gráficamente que antes del 0 toma valor 0 y después del 1 toma valor 0, y en este intervalo toma valores positivos. Entonces cumple con la ley de no negatividad. Lo que nos está faltando verificar es la ley de cierre, ¿sí? Tenemos que integrar esa función desde menos hasta más infinito, ¿sí? Entonces integramos f de x entre menos y más infinito y lo vamos a ir haciendo por partes, ¿no? Antes del 0 la función vale 0, entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1 la función vale 3x al cuadrado, y, perdón, acá hay un error, de 1 a más infinito la función vale 0, ¿sí? Acá debemos corregir por 1. Entonces, esta integral nos va a dar 0, esta integral también nos va a dar 0, y lo que nos está faltando es integrar esta función entre 0 y 1. ¿Está? Si integramos la función 3x al cuadrado nos da 3 por x al cubo sobre 3, que simplificado nos queda x al cubo, y si la evaluamos en 1 y en 0 nos termina quedando 1. Por lo tanto, se cumple con la ley de cierre. Como se cumplen las dos condiciones, podemos decir que la función 3x al cuadrado es una función de densidad. Que son las dos propiedades que debe cumplir una función para ser función de densidad. Una característica importante de la función de densidad, que es lo que nosotros justamente para eso estamos tratando de trabajar con ellas, es para realizar cálculo de probabilidades, ¿sí? Uno lo que intenta es explicar algún fenómeno con alguna función y que esa función nos ayude a calcular probabilidades. Entonces, en ese sentido decimos que la probabilidad de que x tome un valor entre dos valores de la variable x1 y x2, para poder calcular esa probabilidad lo que tenemos que hacer es integrar esa función entre esos dos extremos, entre x1 y x2. Por ejemplo, si quisiéramos calcular cuál es la probabilidad de que teniendo esta función de densidad, que sabemos que el área bajo toda la curva vale 1, ¿sí? Porque recuerden que las probabilidades van entre 0 y 1. Si queremos calcular la probabilidad que esté entre 20 y 25, simplemente tenemos que integrar a esa función entre 20 y 25. ¿Bien? Entonces, ese valor que encontramos, ¿sí? La probabilidad de que x esté entre 20 y 25, es el área que me deja por debajo la función de densidad.
¿Está bien? Simplemente tenemos que integrar ahí. Ahora bien, hay momentos en los cuales resulta útil, como siempre tenemos que estar integrando, ¿sí? Vamos a estar integrando entre distintos valores en el recorrido de la variable. Una alternativa sería encontrar una función de distribución acumulada que me permita facilitar los cálculos de las probabilidades. Justamente es donde interviene la función de distribución acumulada, ¿no? Lo que hacemos es integrar entre menos infinito y un valor de la variable a la función f de x diferencial x. Y eso lo que nos va a dar es la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor en el cual nosotros queremos calcular. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacerlo para nuestro caso, que era 3x al cuadrado, nosotros sabemos que antes de 0 no acumulamos nada, no acumulamos probabilidad porque es una función que es nula. Entonces tendremos que integrar entre 0 y x0, ¿sí? Y si integramos esta función nos da x al cubo. Es decir, que la función acumulada en x0 nos va a dar x0 al cubo. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar, como les decía recién, para poder realizar los cálculos de probabilidades. Y vamos a ver un par de ejemplos. Esto es muy importante que lo tengamos presente para cuando tengamos que realizar algunos cálculos de probabilidades en funciones que son un poco más complicadas que las que estamos viendo ahora. Por ejemplo, en nuestro caso, en la función de densidad 3x cuadrado, si quisiéramos calcular la probabilidad de que x esté entre 0,25 y 0,75, tendríamos que hacer la integral entre 0,25 y 0,75 de nuestra función de densidad, ¿no? Es decir, en f de x igual a 3x cuadrado, deberíamos integrar entre 0,25 y 0,75. ¿Qué podemos hacer teniendo en cuenta que ya encontramos una expresión matemática que nos permite acumular esas probabilidades, que es la f mayúscula? Podemos utilizarlas para poder calcular las probabilidades más fácilmente, ¿sí? Nosotros encontramos una expresión para la distribución acumulada, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar 0,75 en la función de distribución acumulada, ¿sí? Fíjense que esta es la x cubo, la función que nos va a ayudar a calcular probabilidades. Si reemplazamos 0,75 en esta función, nos da un valor de 0,4219, ¿sí? Y si reemplazamos 0,25 en esta función, ¿sí?, nos va a dar la probabilidad de que x sea menor a 0,25. Gráficamente, si yo quisiera calcular esta probabilidad, ¿sí?, lo que podemos hacer es cuánto acumula, cuál es la probabilidad de que x sea menor a 0,75, nos daría toda esta área, ¿sí?, toda esa área. Si le restamos la probabilidad de que x sea menor a 0,25, que es esta área, nos va a quedar el área sombreada en gris. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? La acumulada en 0,75, que es f de 0,75, y le restamos f evaluada en 0,25. ¿Está? Que es justamente lo que estamos haciendo acá. Reemplazando 0,75 en la función de distribución acumulada nos da 0,4219, ¿sí? Es decir, 0,75 al cubo nos da 0,4219, y reemplazando 0,25 en la función x al cubo nos da 0,01563. En definitiva, la probabilidad es 0,40627. Esa es la probabilidad de que x se encuentre entre 0,25 y 0,75, entre dos valores de la variable aleatoria, ¿sí? Bien, ustedes me dirán, bueno, si yo ya puedo hacer directamente esta integral, ¿sí?, si puedo hacer esta integral entre 0,25 y 0,75, ¿para qué voy a encontrar una función de distribución acumulada e ir reemplazando si lo puedo hacer de una? El problema es que a veces tenemos expresiones o funciones de densidades que son muy difíciles de integrar o que no tienen una expresión matemática cerrada. Entonces es importante entender el concepto de la función de distribución, ¿sí? El caso más emblemático es la aplicación para normal estándar. En un ratito, en el siguiente video, lo vamos a ver cuál es la función. Es una función que es complicada para integrar, no tiene una expresión cerrada, y por eso los valores de probabilidad acumulado están tabulados, lo tienen en una tabla. Supongamos que tenemos esta función, que ya se la hemos mencionado en el pasado, pero que la vamos a ver en el siguiente video, que es la función de una función normal estándar, una distribución normal estándar, y quisiéramos calcular probabilidades. Para eso yo tendría que calcular una función de distribución acumulada, pero como les decía recién,
no tiene una expresión cerrada, no es una función que nosotros en la cual podamos reemplazar un valor de x0. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad de que x sea menor a 0 en este caso, como una distribución simétrica con respecto al origen, esa probabilidad sería de 0,5. Y si reemplazamos 0 en la función de distribución acumulada, fíjense que nos da justamente el valor de probabilidad. Esta área, que es 0,5, es igual a reemplazar 0 en la función de distribución acumulada. Como les decía recién, no tenemos una expresión cerrada para la función de distribución, entonces todos estos valores que nosotros podríamos reemplazar en x, o muchos de ellos, los vamos a tener en una tabla para poder realizar el cálculo. Bueno, así como en la variable aleatoria discreta teníamos la función de la esperanza matemática, también la tenemos para la variable aleatoria continua, ¿sí? En este caso, la expresión para la esperanza en x era la sumatoria de x por p de x, y en este caso tenemos en el recorrido de la variable, y ahora el recorrido, como es de menos infinito más infinito, bueno, lo seguimos haciendo en el recorrido de x, pero en vez de hacer x por su probabilidad, por la probabilidad que x asuma ese valor x, lo que hacemos es x por su función de densidad, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos tres distribuciones, ¿sí? Las funciones es la misma, simplemente cambia la esperanza, ¿sí? Cambia la posición en la cual se encuentran cada una de las curvas. Y esta es una función que tiene una esperanza 25, otra que tiene esperanza 30 y otra que tiene esperanza 35. Fíjense cómo al cambiar la esperanza, lo que yo espero que ocurra, la función se va desplazando. Y de la misma forma podemos calcular la varianza. Esto lo vamos a profundizar un poquito más en clase. Fíjense que acá tenemos tres funciones de densidad que tienen la misma esperanza, todas tienen esperanza 10, pero algunas son más dispersas que otras. Bueno, por ahora vamos a cortar y en el siguiente video vamos a empezar con los modelos continuos.